también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aleluya. Amén. Padre, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y te damos la alabanza, mi Señor, por este momento que puedo dirigirme hacia ti, Padre. Es por medio del Señor Jesucristo. Tu palabra dice que Él es el camino y es la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no va por medio de Jesucristo. Señor, gracias en esta mañana por la vida, por la paz que nos has dado, por la salud que tenemos. Gracias, Señor, por los alimentos que tuvimos durante toda la semana. Gracias también, Señor, por el hambre que nos diste para poderlos comer. Porque hay mucha gente que tiene comida, pero no puede comerla, Señor. Te damos la gloria y te damos la alabanza. Alabanza a su nombre. Gracias, Señor, porque estamos bien de salud. Hay otros, Señor, que andan arrastrando un tanque de oxígeno. Otro, Señor, con una bolsa de plástico en la cintura. Por favor, ten misericordia de ellos. Ayúdales, Padre Santo. Yo sé que tú tienes la solución. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder. Señor, en el nombre de Jesús los desato de esa cadena y los declaro libres y los declaro sanos para la gloria de tu nombre. Ese hogar, Señor, que está a punto de destruirse. Esa madre que está pensando cosas tontas de dejar a sus nenes por otro amante, o yo no lo sé, Señor, pero de todas maneras te oro en esta mañana que la hagas reflexionar. Ese hombre también pensando cosas tontas, pensando dejar su esposa, sus hijos, su familia o ir lejos, Señor. Ayúdalo, Señor, que reflexione antes de hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ese hombre que está en la droga, Señor, lo desata de esa cadena inmunda que el enemigo lo ha venido atando cada día. Lo declaro libre en el nombre de Jesús. El cáncer, Señor, el SIDA, para todo eso hay una solución. Jesús tiene el poder. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te alabamos, Señor. Gracias por la iglesia misionera Visión de Fe. Y gracias por cada uno de mis hermanos que me ayudan a seguir hacia adelante. Por los niños, por los jóvenes, las damas, los caballeros, Señor, que se añaden cada día a trabajar en la obra. Padre, ayúdanos a seguir haciendo la obra mientras tú tardas en regresar. Bendigo a todos los que oyen por la radio, ahí en la cárcel, en los hospitales, donde quiera que escuchen el mensaje, la palabra, los bendigo y los declaro en victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias le damos al Padre, gracias le damos al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche, en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús le damos la gloria en esta mañana al Señor, porque Dios nos permite, mis amados hermanos, estar aquí en la radio. La gloria y la alabanza es para nuestro Padre. La gloria y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Él porque Dios nos permitió poder llegar a la radio esta mañana y poder traer un mensaje más para la gloria de su nombre. Y en esta mañana el Señor nos está hablando de la negación de Pedro. Un hombre, hermanos amados, un hombre, un apóstol, más tarde un apóstol, era un discípulo. Y aquí el Señor nos habla que era la última cena la que estaba realizando. Y en medio de la cena, el Señor empezó a decirles que en esa última noche alguien lo iba a entregar
Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que era la última noche. Y cuando Él les mencionó y les dijo, esta noche el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Es necesario que atrapen al pastor y que las ovejas sean esparcidas. Y la palabra de Dios, mis amados, nos dice todo este capítulo que Él estaba triste hasta la muerte. Y los hombres, hermanos, cuando oyeron aquella noticia de última hora, unos hombres que habían andado con Él por 3 años, de pronto, ahora cuando menos lo esperan, oye la noticia y les dice, esta noche voy a ser entregado y voy a ser muerto. Los hombres cuando oyeron aquella noticia, la palabra dice que se cayó una tristeza, una angustia sobre de ellos. Y eso le pasa a todo mundo cuando estamos pasando por problemas o estamos pasando por necesidades. Hermanos, nosotros no nos da ganas de orar, no nos da ganas de nada. Lo único que nos da ganas de buscar la cama. Nos levantamos y la angustia, la desesperación, la tristeza que ha invadido nuestra vida nos hace solamente querer estar durmiendo. Pero era necesario que los hombres lo ayudaran en aquella noche. Les dijo, oren conmigo 1 hora. Y la Biblia dice que todos se le durmieron. Y luego en la última cena, Él habla y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todos hicieron la pregunta y dijeron, ¿seré yo maestro? ¿O seré yo señor? Dijeron todos los 11 hombres, ¿seré yo señor? Y Él se quedó callado. Y Judas Iscariote, el último, no le dijo Señor, sino le dijo, seré yo maestro. Lo había reconocido no como su Señor, sino lo reconoció siempre como un simple maestro. Pero sigue la historia diciendo, mis amados hermanos, que cuando Él le dijo que esa noche serían en Él todos escandalizados, Pedro, un hombre rústico que había estado con Él siempre, le dijo, aunque todos te nieguen, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Jesús, como sabe el tejimaneje del hombre, entonces llamó y le dijo a Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. La Biblia dice que Pedro le aseguró, yo no te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo voy a seguir contigo. Y la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que cuando llegó la hora más tremenda aquella noche, dice la palabra de Dios que cuando lo entraron para juzgar, la Biblia dice que cuando Pedro vio a los mundanos que estaban haciendo una fogata ahí, era tiempo quizás de frío, y también Pedro se quedó calentando ahí con ellos. Y vino una persona y le dijo, tú también estabas con el Galileo. Y él dijo, yo ni lo conozco, ni sé ni de quién me están hablando. La palabra de Dios, mis amados, nos sigue diciendo que Pedro se siguió quedando ahí. Y lo volvió a negar la primera, la segunda y la tercera vez. Y en la tercera vez el gallo cantó para recordarle a Pedro lo que su maestro le había dicho. Pero dice la Biblia, mis amados hermanos, que Pedro lo negó porque lo seguía de lejos. Yo no sé cuántas veces tú has negado a tu maestro. Yo no sé cuántas veces le has prometido a él, aunque todos te nieguen, Señor, yo voy a seguir hacia adelante. Aunque caiga fulano y caiga mengano, yo seguiré adelante. ¿Cuántas veces, muchas, hemos negado al Señor con nuestros hechos? Aquí dice la Biblia que después que Pedro estuvo entre los mundanos, como cuando alguien llega, un cristiano en un grupo de mundanos a una construcción o algún negocio, y empieza uno a embarrarse con las cosas de este mundo, con las cosas que los mundanos hacen. Esa es una manera de negar al Señor.
Pedro, hermanos, era el hombre que Dios Jesucristo le había dado las llaves para que abriera, que fuera el hombre un predicador grande. Pero ahora lo vemos, hermanos, negando a su maestro. Muchos hombres hoy en día como Pedro están en la iglesia y niegan al Señor a cada rato por una baba. A veces la gente, los hombres, los grandes de las iglesias, como Pedro era el hombre más allegado al Señor. Él creía que las cosas que Jesús estaba haciendo eran cosas como tratar con un montón de gente común y corriente. Pero las cosas de Dios son diferentes a las cosas del mundo. Y cuando Dios nos llama a este negocio del evangelio, las cosas son diferentes y debemos de pensar espiritualmente y hacer las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. La Biblia dice que cuando Pedro estaba siguiendo al Señor, lo estaba siguiendo de lejos. Y eso es lo que pasa con muchos hombres cuando empezamos a seguir al Señor de lejos. Y cuando empiezas bien los sábados o domingos, y en cualquier actividad estás envuelto y te estás empapando de las cosas del Señor, pero de pronto aparece algo diferente y empiezas a alejarte de las cosas del Señor y empiezas a dejar de leer la Biblia y dejas de leer la palabra y dejas de participar en el ayuno y en la oración. Y cuando empiezas a hacer todas estas cosas, te estás alejando de la presencia de Dios y estás ya a punto de negar al Señor. Y la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que Pedro le prometió, como muchos de los hombres hoy en día le prometen al Señor: Señor, si tú me das este trabajo, te voy a servir, voy a pagar diezmos, voy a dar ofrendas. Y cuando ya tienen aquella petición que Dios les dio, empiezan a negarse. Es que es mucho lo que tengo que dar a la iglesia. O algo otras cosas diferentes al trabajo. Señor, si me pones de líder en esa iglesia, voy a predicar tu palabra, voy a levantar jóvenes, voy a ser un hombre espiritual. Pero luego te se cruza algo en el camino y empiezas a negar al Señor por una muchacha, por una mujer, por un business que no es correcto. Y empiezas a negar al Señor y la gente te dice: usted era cristiano antes, como le dijeron a Pedro. Pedro dijo: yo no lo conozco ni sé de qué me están hablando. Es que tu habla te denuncia. Tú hablas como que fuiste cristiano. La manera de andar, tu manera es que como de los Galileos, como ese Galileo. Y él dijo: yo no soy de ellos. A veces la gente niega al Señor a cada rato por una cosa que no vale la pena. Usted va a la iglesia y, por ejemplo, si hay alguien en tu trabajo, óyelo bien. Y es posible que el mensaje sea para ti o sea para usted, hermana. Allá en el trabajo le dice el supervisor del trabajo: usted le ha hablado del Señor, ha visto que usted es una cristiana, pero ahora él le propone algo. Y le dice: si usted hace esto y esto otro conmigo, le voy a dar un puesto mejor y le voy a dar un salario mejor. Le voy a dar menos trabajo, pero tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y en la iglesia le ha prometido a Dios que nunca le va a fallar, pero ahora le está fallando por una baba. Por 5 minutos de satisfacción está perdiendo con Dios la vida eterna. Cuando no se toma en cuenta en realidad el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando no tomamos ni consideramos ese don tan grande el cual Dios nos ha dado. Y la dicha de ser un predicador, y la dicha de ser un pastor, y la dicha de venir a la radio, y la dicha de ir a la televisión. Y de pronto se me atraviesa un business que no es correcto, pero me va a traer beneficios a mí y me va a traer beneficios a la iglesia. Y empiezo a doblar la mano y a dejarme dominar por algo que no debo de dejarme. Y empiezo a negar el evangelio.
Triste y lamentable sería para mí hoy en día, después de 44 años, de tener la dicha de cantar en la iglesia, de tener la dicha de venir a la radio a predicar delante de mucha gente, oyéndome por la radio, parándome en las calles con el pick-up ahí con 2 bocinas, hablando del poder del evangelio, y de pronto me pasa una tragedia. Y la gente, mucha gente que me conoce, me encuentran y me preguntan, ya no estoy yendo a la iglesia. Sería la vida más terrible, el problema más grande. Me encuentro siempre con gente que me dice, yo estuve en el evangelio, yo soy hijo de un pastor, yo nací en un hogar cristiano, pero ahora estoy envuelto en la droga y estoy envuelto en esto y estoy envuelto en lo otro. Y han negado al Señor Jesucristo por un cigarro de marihuana, por una droga, por una baba. La Biblia aquí dice que Pedro, el hombre que le había prometido, yo te voy a seguir y aunque todos te nieguen, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Pero más se tardó en hablar que en ceder a la negación del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú lo has negado? ¿Cuántas veces te has reconciliado en la iglesia? Levantas la mano y dices, yo me reconcilio con Dios. Pero luego que sales 2 o 4 pasos de las gradas de la iglesia, lo estás volviendo a negar. La Biblia dice que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. No debemos de perder una salvación tan grande que Dios nos ha dado, de ser llamados los hijos de Dios. Me encuentro con cristianos a veces y me dicen, yo creo que Dios no existe. El diablo es mentiroso y es padre de mentira. Muchos cristianos que me encuentro y yo pienso que Dios, ni existe Dios. Porque cuando yo lo clamo ni me oye. No te oye porque andas torcido. Por eso es que Dios no te oye. Para que Dios te oiga te tienes que santificar y meterte en el manto de su gracia bendita. La Biblia dice aquí que Pedro lo seguía de lejos. Y cuando tú sigas a Dios de lejos, estás propenso a negarlo a cada rato. Pero Dios en esta mañana te llama y te dice, esta es la última oportunidad que te doy. Si no te levantas, ahora viene el juicio sobre tu vida. En el nombre de Jesús, la Biblia aquí nos dice que Pedro, mis amados hermanos, él lo negó 3 veces y cuando él pensó que todo se había quedado callado, de pronto el gallo canta. Y cuando el gallo canta, aquel hombre se recuerda de las palabras que su maestro le dijo. Antes que el gallo cante, Pedro, tú me habrás negado 3 veces. A Pedro se le había olvidado, pero no a Dios. Quizás el gallo cantó con la voz quizás hasta afinada por el Espíritu Santo para que aquel canto del gallo se le penetrara en el corazón y le hiciera recordar las palabras que un poquito antes él le había dicho. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Dios siempre te ha estado hablando a ti y no está de acuerdo ya contigo. ¿Cuántas veces lo has negado por algo que no vale la pena? Por una mentira, por algo que solamente te hace huir, por un bocado de pan que solamente te quita el hambre 8 horas y después vuelves a tener hambre, sientes la misma ansiedad. Lo mismo le dijo el Señor a la mujer samaritana: si tomas hoy de esta agua, el agua que tomas se saltará para vida eterna. Dios te llama, como le dijo a Pedro, cuando Pedro se dio cuenta que lo había negado, que la promesa que le había hecho, la promesa no tardó mucho tiempo. Muchas veces la gente le promete al Señor: si usted hace este milagro en mi vida, yo lo voy a seguir siempre. Y llegan a la iglesia y aún de mí y me llaman por la radio: ore por mí por esto y ore por mí por lo otro. Y Dios me responde, porque la Biblia me dice a mí que si yo oro al Padre creyendo, el Padre me responde.
Y he visto tantos milagros en la iglesia y la gente ha venido arrastrando cadenas y Dios los ha desatado. Pero cuando se sienten sueltos, en lugar de buscar las cosas de Dios, empiezan a buscar las discotecas, empiezan a buscar los lugares ilícitos. Le hacen promesa al Señor: Señor, te doy gracias por el milagro que hiciste, pero ese milagro se les olvida rápido. Y empiezan otra vez a caer en las mismas cosas que antes han sido esclavos. Se les olvida. La gente viene solo cuando tiene necesidad, viene a la iglesia y me llaman y me dicen: pastor, ore por mí, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Pero cuando he orado por ellos y reciben el beneficio, se les olvida. 10 leprosos vinieron al Señor Jesucristo y le dijo el Señor: fueron 10 leprosos los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros 9? Dice la Biblia que solo uno regresó agradecido. Y el que regresó agradecido no era ni de la iglesia, era un samaritano. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Recuérdate cuando viniste a este país y en la frontera le dijiste al Señor: si me permites pasar de aquel lado. Señor, si me permites, te quitaste la gorra. Quizás leíste el Salmo 91 que tu madre te dio para que lo leeras siempre. Y cuando estabas a punto de pasar la frontera, le dijiste al Señor: Señor, si me permite pasar de aquel lado, lo primero que voy a hacer es buscar una iglesia evangélica. Y pasaste a los Estados Unidos. Y cuando ya pasaste a los Estados Unidos, te se olvidó la promesa que le hiciste. Y han pasado 5 años. Y han pasado 10 años. Y ahora Dios me trae a la radio para recordarte y decirte dónde está la promesa que me hiciste. Y estoy esperando que me cumplas la promesa. Cuando hagas promesa a Dios, dice que no tardes en cumplir, porque Dios no se agrada de los tontos. La palabra de Dios lo dice: cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Vuélvete a mí, dice el santo, y yo me volveré a ti. Pedro lo negó al Señor, pero más tarde Pedro se dio cuenta que había negado a su maestro, y dice la Biblia que lloró amargamente. Alabanzas a su nombre. Lloró amargamente. Negó a alguien que no había de haber negado. Sin embargo, el Señor quizás se le quedó viendo lejos, le dio una mirada y le dijo: no importa, me han negado, pero yo tengo el poder para levantarte. Alabanzas a su nombre. Más tarde Pedro es un hombre terrible, que en el primer mensaje, después que reconoció que había negado a alguien que nunca había de haber negado, ahora se para en el día del Pentecostés. Y dice la Biblia que en el primer mensaje que predicó se convirtieron 3,000 almas. Y en el segundo mensaje se convirtieron 5,000 almas. En 2 mensajes se ganó 8,000 personas. Porque cuando el hombre conoce verdaderamente a Dios, ya no es el hombre el que hace las cosas, sino es Dios a través de aquel hombre. Y eso es lo que a ti tú necesitas hoy, en esta mañana. Que te vuelvas al Señor. Lo has negado, pero Él no te ha dejado. Él dice: yo nunca te he dejado, yo siempre te he ayudado. Levántate, dice el santo, y acércate a mí, en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra, estoy a punto de que llames. Puedes llamar en esta mañana, quieres reconciliarte. El fin del mensaje oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que este es el todo del hombre. La palabra ha sido predicada y la puerta está abierta.
La puerta está abierta. ¿Cuántas veces has negado al Señor? Pero Él aún tiene misericordia de ti. Porque todavía, dice el Señor, hay unas cosas buenas en tu vida. Todavía tienes chance. Acércate a mí y yo me acercaré a ti.